Muy buen día, hermanos. El Señor les bendiga. En esta mañana, en este tiempo de instrucción bíblica, vamos a tener un tema que quise abordar de manera particular, pues suele ser muy controversial. Fuera de las conferencias que estuvimos compartiendo, pero aunado a ellas, ya que procede de allí. Y he titulado esta enseñanza El llamado de la mujer piadosa en un mundo cambiante. Y la razón por la que quiero compartir esto, hermanos, es porque vivimos en una generación donde los roles han sido redefinidos, las prioridades han sido invertidas y el valor del hogar ha sido cuestionado constantemente. Y la cultura moderna, la sociedad moderna, no solamente propone, entre comillas, nuevas oportunidades para la mujer, sino que también redefine la identidad de la mujer, su propósito y su llamado. Y en medio de ese escenario en el que nos encontramos hoy día, lleno de filosofías, de ideologías y de diversas posturas, entonces surge una pregunta y es, ¿cómo debe vivir una mujer cristiana o cómo debe vivir una mujer piadosa en un mundo que realmente ya no piensa como Dios y ya no piensa en Dios y ya no tiene cuenta a Dios? ¿Cómo debe vivir una mujer piadosa en un mundo cambiante? Ahora, no se trata simplemente de responder qué puede hacer y qué no puede hacer una mujer, sino de algo más importante, y es entender el diseño de Dios, el orden de sus prioridades y la naturaleza del llamado a la mujer. Ahora, cuando vamos a las escrituras, las escrituras no responden esta cuestión con opiniones culturales, ni con extremos humanos, ni con posturas ideológicas, sino con principios. Y eso es a lo que yo quiero que lleguemos hoy. Porque lo que encontramos en las escrituras son principios que ordenan la vida, que ordenan el corazón, que ordenan las decisiones, que ordenan todo lo que nosotros podemos llegar a optar. Y por eso antes de hablar de lo que la mujer puede hacer, debemos entender claramente lo que Dios ha dicho. Y una de las preguntas que podemos inferir a lo que yo estoy tratando de proponerles en esta mañana es una discusión que se ha tenido dentro de las iglesias, dentro de las posturas teológicas, y es si la mujer debe trabajar fuera de su casa o no. Y para eso entonces vamos a ver primero, antes de responder si la mujer debería trabajar o no, ver lo que Dios ha dicho y ver cuáles son los principios a los cuales Dios nos ha llamado y especialmente a la mujer en esta mañana. Así que en primer lugar, vamos a considerar ese llamado del que vamos a hablar en esta mañana y vamos a ver que es un llamado que define sus prioridades. Es decir, lo primero que encontramos en las escrituras, antes de actuar, antes de hacer algo, es que Dios establece qué es lo más importante. Y el fundamento de esta enseñanza va a descansar en un texto que se encuentra en Tito, capítulo 2, versículo del 3 al 5. Vamos allí. Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice la palabra: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, este es un texto que habíamos mencionado en las conferencias, pero que ahora vamos a abordarlo un poco más para mirar este tema. Y lo primero que encontramos entonces con este texto es que este texto define las prioridades que debe tener una mujer piadosa. Ahora, el apóstol Pablo, noten que no está abordando directamente el tema laboral, sino que está yendo a algo más profundo, el orden moral
y el orden funcional de la vida de la mujer cristiana. Allí se presentan 7 áreas. Allí se presentan 7 áreas que no son sugerencias culturales, sino que son mandatos que estructuran la vida de una mujer piadosa. Y ustedes lo pueden ver allí en sus Biblias. Acá no sé si lo alcanzan a ver, pero hay por lo menos 7 cosas allí. Dice amar a su esposo, amar a sus hijos, ser prudente, ser pura, ser cuidadosa de su casa, ser buena, ser sujeta a su esposo. Noten que hace énfasis en esas 2 cosas, ¿no? En el verso 4 dice amar a sus maridos, en el verso 5 dice sujetas a sus maridos. Entonces hay un énfasis particular en el matrimonio, pero el énfasis del texto entonces, noten que no nos está mostrando qué actividades puede realizar o qué actividades no puede realizar una mujer piadosa, sino que el énfasis del texto está en las prioridades que reflejan el carácter de Dios en el hogar, en la mujer, en la vida piadosa de una mujer. Ahora piense, por ejemplo, la expresión que es a la que yo quiero que lleguemos, cuidadosas de su casa, porque no describe simplemente una presencia física. Muchas mujeres, por ejemplo, cuando hablamos de este tema, de la mujer que se encuentra en la casa, la que es guardiana de su casa, puede pensar que literalmente lo único que está diciendo el texto es que se quede en la casa, que tenga la presencia física en la casa. Pero, por ejemplo, yo he visto esposas que se quedan todo el día en la casa en su celular y puede decir, pues yo estoy cumpliendo el mandamiento y realmente no lo está haciendo, porque lo que estamos encontrando acá son principios del carácter de una mujer piadosa, no solamente es el acto como tal, sino es el corazón que debe estar dispuesto a esto. Y entonces, acá no solamente está describiendo la presencia física, sino una responsabilidad que es activa, que es intencional y que es continua. Y no dice que se quede en la casa, dice que sea cuidadosa de su casa. ¿Y qué implica que sea cuidadosa? Que protege, que ama, que cuida, que sirve, y todos los elementos que podemos encontrar en ese grupo que Pablo le está describiendo a Tito. Ahora recuerden, Tito es un hombre que después de 15 años de ministerio, de estar acompañando a Pablo, es delegado para que sirva. Él va a Corinto y se enfrenta a la situación de Corinto. Ahora está en Creta, en una isla en donde habían diferentes grupos y estos grupos eran radicalmente diferentes, entre ellos pues los judíos. Pero cada uno de estos grupos tenía diferentes cosas, diferentes situaciones, a tal punto que por eso es que ahí en Tito, capítulo 1, versículo 5, cuando dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes o fieles, que es la traducción allí, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, era porque eso era lo que estaba pasando dentro de las iglesias. Es decir, Pablo ya había predicado el evangelio en Creta, ya habían creyentes en Creta y se estaban conformando las iglesias, pero las personas que estaban liderando o que estaban allí sirviendo en la iglesia eran personas que no cumplían todos estos requisitos porque culturalmente era lo aceptable en Creta. Los de cultura griega eran personas que, como el mismo texto nos va a decir, son malas bestias, glotones ociosos. Miren el verso 12. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Es decir, esa es la cultura. Se la pasaban de fiesta en fiesta, de comida en comida, de mentira en mentira, actuando como si fueran animales irracionales. Y en medio de todo eso, entonces Pablo conoce la cultura de ese lugar y Pablo no dice, no, vivan conforme a la cultura, sino que les dice, vivan conforme a la piedad. Y por eso empieza a exponer todo lo que deben hacer los ancianos, las ancianas, los jóvenes. Miren el capítulo 2, versículo 6, dice, exhorto asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. En el verso 9 dice, exhorto a los siervos a que se sujeten a los amos. ¿Y por qué deben hacer eso? Porque en el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
Y ahí es donde entra entonces el papel de la mujer. ¿Cómo una mujer vive en un mundo cambiante? ¿Cómo una mujer vive sobria, justa y piadosamente? La respuesta la encontramos en Tito 2, del 3 al 5, donde nos da un resumen con este texto particular. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Además, el propósito final es contundente, lo notaron, miren el versículo 5, en la parte final, Tito 2:5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, que lo contrario a esto va a blasfemar la palabra de Dios. ¿Saben qué es una blasfemia, hermanos? ¿Alguno sabe? ¿Hablar qué? Sí, puede ser, claro que sí. ¿Qué más piensan que es la blasfemia? La mentira, hablar en contra de Dios, hablar mentiras de Dios. Muy bien, ser irreverentes con la doctrina de Dios, que era precisamente lo que les estaba pasando a los cretenses. Ellos estaban hablando otra cosa. Miren, como la carta es tan pequeña, por eso les digo que miren varias partes, porque solamente hay necesidad de girar los ojos. Miren Tito capítulo 1, por ejemplo, en el versículo número 9 dice, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y ahí lo conecta con la vida cultural de los cretenses, glotones, ociosos, malas bestias, siempre mentirosos. Y en el verso 13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Es decir, esto estaba pasando en la iglesia, en las iglesias de la isla de Creta. Y por eso Tito tenía que llegar allá a corregir todo eso, a predicar cuál es la verdadera doctrina. Y la verdadera doctrina, noten que para la vida piadosa de la mujer son estos elementos que estamos viendo allí. Y cuando una mujer vive bajo los principios del Señor, dice la palabra de Dios, no es blasfemada. Pero mientras va en contra de los principios de Dios, entonces la palabra de Dios es blasfemada. Muy bien. Así que esto eleva el tema a no solamente un asunto práctico, ¿notan? Sino que es un asunto teológico y de vida cristiana, testimonial. Es la forma en la que se va a dar testimonio. Y cuando estas prioridades se invierten, el resultado no es neutral. El resultado es precisamente todo lo contrario. El esposo, por ejemplo, queda sin el apoyo adecuado, los hijos sin formación integral, el hogar sin dirección espiritual clara, y por eso es que la palabra de Dios es blasfemada. Podríamos entrar a ver esas implicaciones. La cultura moderna, por ejemplo, hermanos, propone múltiples centros de identidad para la mujer, pero la escritura establece uno claro: su vida debe estar ordenada conforme al diseño de Dios. Y noten que nunca el Señor en su palabra habla de la capacidad, no se trata de limitar la capacidad, sino de dirigir su propósito. Y aquí no estamos hablando entonces de preferencias morales, de preferencias personales, de modelos sociales cambiantes, ¿notan? Estamos hablando de un diseño que proviene de Dios mismo. La mujer piadosa, entonces, no organiza su vida según lo que le es posible hacer, según lo que culturalmente se ha establecido. Ella organiza su vida según lo que Dios ha dicho que es prioritario. Así que antes de preguntar, ¿una mujer puede trabajar fuera? La pregunta correcta es, ¿estoy viviendo conforme a las prioridades que Dios ya reveló? Y este punto entonces establece el marco. La pregunta sobre trabajar fuera del hogar no puede responderse correctamente si primero no se entiende que Dios ya definió qué es lo más importante. Así que donde las prioridades no están claras, hermanos y hermanas, cualquier decisión parece válida. Pero donde Dios ha hablado, el orden no es negociable. Ahora, eso nos va a llevar a nuestro segundo punto. Entonces, el primero tiene que ver con ese llamado que el Señor hace
a las prioridades, un llamado que define sus prioridades. Pero ahora vamos a considerar una segunda idea y es un llamado que establece su centro. ¿Cuál es el centro del llamado de una mujer piadosa? Y la respuesta es que el hogar es el eje del propósito, no es un complemento, no es un periférico, sino es su eje central. Ahora, al continuar en la línea de Tito, capítulo 2, vayan conmigo allí nuevamente, Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, hay una expresión particular que dice cuidadosas de su casa. Ahora, en primera de Timoteo, voy a leer capítulo 5, versículo 14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ahora, esas palabras son muy interesantes porque las dos deben unirse. Por ejemplo, oikos despoteos, que es la palabra que aparece allí, la palabra déspota, alguien que organiza, por eso se le llama a la esposa que está en casa ama de casa. Entonces, ama es gobernadora en ese sentido, en el sentido de que ella está organizando, en el sentido, por ejemplo, cuidadosa, es que ella está protegiendo, que ella está guardando, que ella está atenta a todo lo que ocurre en el hogar. Y noten entonces que esto ya nos deja ver un indicio de cuál es el eje. Por ejemplo, en 1 Timoteo dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Y acá entonces no se presenta el hogar como una opción, ¿notan? Sino que es un ámbito de gobierno, es una administración, es una responsabilidad espiritual. Es lo que Dios ha designado. Y la idea bíblica del hogar incluye lo siguiente. Piensen por un momento. Formación espiritual de los hijos. Hay un texto en Proverbios que ya he mencionado en donde se habla del padre dando la instrucción, pero ¿quién es el que asienta esa enseñanza de esa instrucción? La madre. Pues aunque el padre dirige, la madre complementa, enseña, desarrolla. Apoyo y edificación al esposo. Ya estudiamos en la conferencia que el rol de la mujer, según Dios, es ser ayuda idónea, es ser complemento, ayuda y de edificación del esposo. También práctica de la hospitalidad. Ahí está. Práctica de la hospitalidad, orden y testimonio visible del Evangelio. Ahora, ustedes pudieran añadir muchas más cosas acá a la periferia. Ahí podrían seguir poniendo puntos, pero al final siempre las escrituras nos van a mostrar un eje central, que es el hogar. Además, por ejemplo, cuando observamos Proverbios 31, que es uno de los textos que se utiliza para decir que esto no importa, vamos a ver que en Proverbios 31 encontramos a una mujer activa, a una mujer diligente y a una mujer productiva, pero con un detalle clave, que toda su actividad gira alrededor de ¿qué? Del bienestar de su casa. Ella trabaja, ella negocia, ella produce, pero nunca pierde el centro. Por ejemplo, Proverbios dice, considera la heredad y la compra, planta viña del fruto de sus manos, pero todo está subordinado a una realidad mayor. El hogar es el eje de su vida. Acompáñenme a Proverbios capítulo 31. Ahora, uno debe entender un poco del contexto de Proverbios 31 para sacar las conclusiones correctas. Primero, ¿quién está escribiendo ese proverbio 31? Entonces, ahí nos dice quién en el versículo 1. Dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó quién. Su madre. Entonces, miren cómo ya vamos a empezar en un contexto tan especial que es el del hogar, en donde un rey fue enseñado por su madre a través de unas palabras. Y en ese contexto nosotros tenemos que pensar que es en el que se está hablando. Ahora, un rey, ¿cómo es un rey? Piensen un momento en el contexto, ¿cómo es un rey? Un rey tiene propiedades, ¿no? Un rey tiene mucho dinero, tiene muchas tierras. Muy bien, ahora en ese contexto interprete la mujer virtuosa. Ahora, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida.
Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Oh, bueno, esta mujer tiene criadas, esta mujer puede comprar lino fino, esta mujer puede viajar de un lado al otro, entonces no es una mujer precaria, probablemente la esposa de un rey o la esposa de un príncipe. Es más, el mismo contexto nos lo dice, ¿no? Este hombre del que se está hablando allí figurativamente se sienta con los ancianos. Es decir, es alguien que dirige, es alguien reconocido. Pero es alguien que es reconocido, apoyado y sirve porque tiene una esposa que lo ama, porque tiene una esposa que cuida. Miren el versículo 16. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre. Miren que estamos viendo esto. Práctica de hospitalidad, formación espiritual de las próximas generaciones, apoyo y edificación del esposo, testimonio visible del Evangelio. Miren el versículo 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Ahí está. Entonces, ahora podemos terminar con el verso 30. Engañosa la gracia y vana la hermosura, hablando del aspecto. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Y cuál es la mujer que teme a Jehová? La que entiende que Dios le ha llamado a tener sus prioridades claras. ¿Cuál es la mujer que teme a Jehová? La que sabe que su eje central es su hogar. Todo lo que esta mujer hacía, con los privilegios que tenía, que no muchas mujeres tienen, lo hacía para el bienestar de su hogar. Todas las artes y conocimientos que tenía, lo hacía para el bienestar de su hogar, que es el eje central, y así poder ser de testimonio y ayuda para los que están fuera. Así que eso puede ser una sugerencia muy general para que uno pueda interpretar correctamente Proverbios 31. Porque es que hoy, ¿qué hace, por ejemplo, la teología feminista con esto? Porque hay una teología feminista. Hoy dice, no, Proverbios 31 es la justificación de que la mujer puede dejar el hogar, no ver el hogar más porque el hogar es un obstáculo, e irse a realizar, a viajar por el mundo y a trabajar y a ascender y a desarrollarse, porque ese es el verdadero éxito de la mujer cuando totalmente es contrario a lo que el Proverbios capítulo 31 nos dice así, simplemente con leerlo por encima. Así que no quitemos el eje central que el Señor está estableciendo, porque ese llamado establece su centro, el hogar como eje del propósito. Entonces, toda la actividad de esta mujer, que es un ejemplo de cómo debe ser una mujer piadosa, gira alrededor del bienestar de su casa. Todo está subordinado a esto. El hogar es el eje de su vida. Y es que como hemos podido ver, aunque no hemos hablado tanto de eso, la familia es supremamente importante. El concepto de destruir la familia, de diluir la familia, de cambiar la familia, es algo que va en contra del diseño de Dios. Es algo que quiere trastornar lo que el Señor ha establecido. Y usted recordará a la serpiente allí en el Edén, cómo quiso trastornar todo. Así que el hogar no debe ser tratado como una responsabilidad secundaria. Ay, me faltaba esto. El hogar no puede ser tratado como una responsabilidad secundaria, porque el hogar es el lugar donde se forman, por ejemplo, las próximas generaciones. ¿Quién va a hacer frente y resistencia a todos estos niños que tristemente están siendo amoldados por el mundo con ideologías, mentiras, que probablemente se parecen a las de Tito, los cretenses que eran ociosos, mentirosos, malas bestias? Y eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad y nosotros decimos no queremos tener hijos porque no queremos traerlos al mundo a sufrir. No, debemos decir, debemos tener hijos para formarlos, equiparlos y que se enfrenten a un mundo lleno de mentiras con la verdad, porque la luz siempre prevalece ante el error, ante las tinieblas. ¿Y quiénes son los responsables? ¿Quiénes tenemos el privilegio de formar a esas nuevas generaciones de esa índole? Nosotros. Pero no queremos tener hijos ahora. Ahora queremos tener mascotas. Ahora buscamos el reemplazo que Adán no pudo encontrar cuando estaba buscando ayuda idónea. Así que
Si este centro se debilita, todo lo demás entonces se va a debilitar. Todo eventualmente se va a resentir. Y en términos prácticos, lo que no se atiende con intención, con esmero y con esfuerzo se va a deteriorar. Lo que no se lidera se desordena. Y por eso la escritura no solo asigna el hogar a la mujer, sino que le da un rol activo. No solamente es quédese allá, sino cuídelo sabiamente, gobiérnelo sabiamente, sirva conforme a lo que el Señor le está diciendo. Y en un contexto entonces donde el hogar es visto como algo menor, algo repetitivo o poco significativo, la palabra de Dios lo presenta como un lugar de enorme valor para esta vida y para la eternidad. El hogar entonces no es un lugar donde la mujer se queda, el lugar donde Dios la ha puesto es el lugar para edificarlo, no es un espacio de limitación, es de influencia profunda, es el núcleo de la sociedad. Ahí se levantan hijos que conocerán al Señor. Ahí se sostiene a un hombre que debe liderar, que debe proveer. Ahí se muestra el carácter de Cristo en lo cotidiano. Ahora, ¿cómo se va a hacer eso? Miren, es muy triste, hermanos, y con todo el respeto de los que tienen hijos y que tal vez estén viviendo de esta manera. Pero, hermanos, miren lo que las escrituras dicen. El Señor no ha mandado a nuestros padres a cuidar a nuestros hijos. Muchas veces hay luchas, ¿no? Los papás tienen un modelo de crianza. Ellos, con nosotros, los hijos fueron duros, pero con los nietos son alcahuetes, porque ya no es su responsabilidad. Y ellos tienen la libertad de gozarse a sus nietos, no de criarlos. ¿Quiénes son los que debemos criar? A los hijos, los padres. Eso es lo que dice Efesios capítulo 6. Miren conmigo un momento allí la palabra. No es tampoco una señora que los cuide, no es el hermano el que los debe cuidar, no es el tío el que los debe cuidar, la tía. Hay una responsabilidad y a veces creemos que podemos cumplir con esa responsabilidad estando tan lejos del hogar. Versículo 4, Efesios 6, 4. Muy corto, pero muy profundo lo que Pablo dice, hablándole a los padres, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, lo interesante es que la palabra padres ahí no le está hablando a padres y madres, le está hablando a los varones. Es decir, que al final la máxima responsabilidad de la crianza y de la educación de nuestros hijos corresponde a las cabezas de hogar. Y cuando las cabezas de hogar están desestimando el valor del rol de la mujer, están obligando a sus esposas a ir a trabajar porque uno no puede tener la capacidad de sostener su hogar, está siendo injusto con su esposa, porque la está sacando del lugar al que el Señor la ha llamado a funcionar para ponerla en el lugar a donde nosotros nos ha llamado a funcionar, pero a veces nosotros mismos no cooperamos y ayudamos con esto, hermanos. Y eso va a ser entonces un llamado que el Señor nos va a tener, porque ¿cómo voy a criar y a disciplinar a mis hijos en el Señor si no sigo el diseño del Señor? ¿Cómo yo le voy a dar cuentas al Señor si no soy capaz de sustentar mi hogar, si me endeudo, si despilfarro, si mal administro? Porque muchas veces, hermanos, ese es el problema. O muchas veces el problema es que tenemos un estilo de vida tan alto y lujos tan altos que no podemos bajar, no podemos llenarnos de contentamiento, no podemos sacrificarnos para tener un hogar a la manera del Señor. Porque pensamos que esta vida lo es todo y olvidamos la eternidad. Y entonces, acá vemos por qué es importante, por qué tenemos que criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación. No son los abuelos, no son los tatarabuelos, no son los amigos, no son los tíos, somos nosotros los responsables. ¿Y cómo vamos a hacer eso si los dos, que deben ser hombre y mujer allí, el matrimonio, padres, están fuera del hogar todo el día y toda la noche? Pensando en sus carreras, pensando en sus ascensos, pensando en su dinero, en sus viajes, en su tiempo, y llegan por la noche a ver a sus hijos y lo único que hacen es regañar a sus hijos, provocándolos, exasperándolos, como dice el texto,
porque no hay una crianza, porque no hay un amor, y entonces los provocan a ira, sus hijos los odian y después, ¿por qué me odiará mi hijo? ¿Por qué no lo puedo amar? Porque nunca está con él, porque no lo crió, porque ese niño se formó con otra visión totalmente diferente y a veces el Señor es bueno y hace que sus abuelos sean piadosos, que sus tíos sean cristianos y que puedan infundarles buenos principios, pero eso es una excepción a la norma, no podemos esperar que se haga eso, dejando uno a los niños en un lugar donde todas las ideologías del mundo están cayendo sobre un niño de 4 años, 5 años, de 10 años, al cual creemos capaz de enfrentarse a todo un sistema que ni siquiera nosotros somos capaces. ¿O quién se para delante de un profesor universitario marxista que va en contra de todo lo que el Señor dice para mostrarle lo que la palabra de Dios dice y presentar defensa con mansedumbre? Deberíamos nosotros ser capaces, pero si a veces ni siquiera nosotros somos capaces, ¿cómo pensamos que un niño de 5 años, rodeado de todos sus amiguitos que vienen de unas crianzas totalmente diferentes, de profesores que han venido enseñados por todas estas líneas que van en contra de lo que la palabra de Dios dice? Porque es así, literalmente. Si usted estudia, usted puede ver que el pensamiento y la ideología que hoy día es latente en la cultura va en contra de la palabra de Dios. Dios dice fructifiquen y multiplíquense. La cultura dice aborten, no tengan hijos. Dios dice esto es bueno, la cultura dice eso es malo. Y lo que Dios llama malo, la cultura dice que es bueno. Y ustedes saben a qué me refiero en todo el gamaje de prácticas pecaminosas que el mundo está ofreciendo. Y nosotros entregamos a nuestros hijos allá porque hemos presupuesto que el llamado para la mujer entonces es totalmente diferente. Y ahí es donde llegamos a un punto decisivo, hermanos. Y es que si el hogar es el centro del llamado, como estamos viendo, entonces cualquier actividad externa debe girar alrededor de ese centro, no puede competir con ese centro, no puede desplazar ese centro. Debe ser en virtud a ese centro. El problema entonces no es la actividad fuera del hogar, el problema es que cuando el hogar deja de ser el eje, todo empieza entonces a trastornar. Y ahí es donde yo creo que podemos hacer una corrección de extremos. Estos. El error contemporáneo, por ejemplo, es ver al hogar como un obstáculo para el desarrollo personal, porque usted solamente se puede desarrollar personalmente en el ámbito laboral, porque eso es lo que el Estado siempre ha estado enseñando y va a seguir enseñando. O sea, usted es una máquina para hacer dinero, usted es una máquina para producir. Y entonces cuando las mujeres estaban en los hogares, eso fue un problema, porque el 50% de la maquinaria para producir en una sociedad, en una nación, estaba en los hogares no produciendo. Entonces, produzca para que la economía suba, pero entonces el hogar se convierte en un obstáculo para ese desarrollo y empiezan a infundir que esa es la idea. Ahora hay otro error que se debe corregir que aparece allí y es el error legalista, reducir el hogar a una carga sin propósito. Es quedarse por quedarse, no por hacer todo lo que los principios están diciendo. ¿Y cuál es el enfoque bíblico? El hogar es un ministerio central, digno y prioritario. Cuando el hogar ocupa entonces el lugar que Dios le dio, las demás decisiones encuentran su justo orden y todo empieza a girar, todo empieza a armonizarse. Muy bien, hemos visto entonces que este llamado de la mujer piadosa en un mundo cambiante es un llamado que define sus prioridades, pero es un llamado que establece su centro. Y en tercer lugar, es un llamado que ordena sus emociones. ¿Cómo evaluar el trabajo y cualquier actividad externa? Ahora, la escritura de manera significativa, hermanos, no prohíbe explícitamente, no hay un texto que diga que una mujer no puede trabajar fuera del hogar. Sin embargo, sí establece un marco claro que regula toda su vida. Entonces, recuerden, en Proverbios 31 vemos una mujer que compra y vende, una mujer que trabaja con sus manos, una mujer que comercia, pero todo eso ocurre dentro de un orden. Se levanta aún de noche, dice el verso 15 allá en Proverbios 31, da comida a su familia. O sea, ella está pensando en su hogar. Su productividad externa no sustituye su responsabilidad interna, sino que la fortalece.
Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo del 22 al 24, la sujeción al esposo introduce un principio clave. Las decisiones importantes de la vida familiar no son autónomas, son complementarias, se toman dentro del diseño de la autoridad establecida por Dios. Por tanto, entonces, el trabajar fuera del hogar no es una decisión aislada, sino una decisión espiritual, relacional y funcional. Y aquí es donde se requiere discernimiento, hermanos. El problema no es trabajar fuera del hogar. El problema es desordenar las prioridades, porque en la práctica el tiempo es limitado, la energía es limitada, la atención es limitada y toda decisión implica renuncia a otra cosa. Y por eso una pregunta honesta no es ¿puedo trabajar?, sino ¿este trabajo me permite cumplir fielmente lo que Dios ya me mandó? Y es una mentira, hermanos, es una mentira. Cuando una mujer dice, sí, yo puedo trabajar 8 horas al día, por ejemplo en Bogotá, ¿qué pasa? Usted para llegar a su trabajo son 2 horas de trayecto, otras 2 horas de regreso, 8 horas laborales allí. Cuando estamos hablando de casi todo el tiempo que está despierta, está allá. Pero según ella, puede llegar a su casa, ser cuidadosa de su hogar, sí, porque la mamá está cuidándole a los hijos. Pero resulta que esa mujer no se queda ahí, sino que está haciendo una especialización porque en su empresa le están dando una oportunidad de ascenso. Y entonces tienen que ir a la universidad para estudiar, porque ese es su enfoque, ese es su desarrollo, ese es su propósito. Mentira, ese es el propósito del mundo. Y cada vez todo esto le está alejando más y más de lo que el Señor enseña en su palabra. Ahora, si después de usted considerar el tiempo que es limitado, la energía que es limitada y la atención que es limitada, y aún así puede preguntarse, ¿este trabajo me permite cumplir fielmente lo que Dios ya me mandó? Y, y puede responder sí. Ahí es donde yo le diría, tiene toda la libertad. Es lo que hacía la mujer de Proverbios. Es lo que hace toda mujer que es piadosa. Pero piense lo siguiente, no todos los casos son los mismos y aunque hay principios con los que debemos regular, cada situación es diferente. No es lo mismo un hogar que tiene hijos pequeños a un hogar que tiene hijos maduros. No es lo mismo un hogar que no tiene hijos porque no pudo tenerlos. Cada caso es diferente y nosotros debemos evaluarlos a la luz de estos principios. Es diferente una mujer que está encargada totalmente en atención, en tiempo y en energía a criarse a sus hijos, que tienen 5 años, 10 años, que están en la pubertad, a hijos que, por ejemplo, tienen 24 años, 25 años, y que lo que debe estar tratando de hacer es, mi hijo, un día se tiene que casar y se tiene que ir de la casa. Su merced también, un día se tiene que casar con un hombre y tiene que formar su propia familia, pero es diferente las prioridades. Entonces la mamá ya no se va a quedar por causa del hijo de 25 años para hacerle desayuno, como si se lo haría al de 5 años. Es diferente. Entonces cada caso es diferente. Y nosotros no podemos volver los casos una regla para que no podamos justificar la forma en la que somos para irnos al mundo y seguir los pensamientos del mundo. Ahí es donde tenemos que tener cuidado con esto. Y entonces ahí también encontramos, bueno, dejémoslo ahí. Otra vez, unos extremos que debemos corregir. Porque, ¿qué hace el feminismo? El feminismo elimina las diferencias de rol, por ejemplo. Y eso fue algo que tratamos en la conferencia. Pudimos ver que hay diferencias, que sí hay distinciones y que eso no hace que seamos uno mayor y el otro menor, sino que somos igualmente dignos delante del Señor. Pero el error feminista es eliminar las diferencias de roles. Más, si ustedes leen los libros, lo que están enseñando es que la mujer es superior, no igual. Reduce el hogar a algo opcional. Entonces es algo que puede escoger. De todo el gamaje de cosas que puede escoger. Sin embargo, si usted lo escoge, es un obstáculo para su desarrollo personal. Define a la mujer principalmente por su desarrollo profesional, no en la piedad, no en lo espiritual. Así que el resultado, ¿cuál es? Desplazamiento del diseño de Dios. Pero ahí viene el error que muchas iglesias han tomado también, y es el error legalista. Es prohibir lo que la Biblia no prohíbe. Es imponer reglas absolutas donde Dios ha dado principios.
es cargar la conciencia más allá de las escrituras. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que hay una apariencia de orden sin libertad bíblica realmente. Y la respuesta aquí es el equilibrio bíblico. La mujer entonces puede trabajar fuera del hogar, pero su vida debe reflejar varias cosas antes de considerarlo. Prioridades correctas, orden en el hogar, acuerdo con su esposo, sabiduría espiritual, y no todo lo que es posible es conveniente, y no todo lo permitido edifica el hogar. Ahora, no sé si ve hacia dónde me voy, porque si usted es, hermana, si usted es sincera, hermanos, si somos sinceros, el trabajo del hogar es agotador. Y si después de usted establecer estas prioridades, no descuidando su hogar, sino priorizando su hogar, puede desarrollar algo, tal vez usted tiene una empresa con su esposo, tal vez en la casa usted puede hacer algo de medio tiempo, yo no sé, usted sabrá, considérelo en oración, porque tampoco usted debe ser una máquina de estar haciendo todo el día y toda la noche. Estamos también en una cultura donde si no producimos, si no estamos haciendo, si no estamos en un ritmo frenético, por ejemplo en Bogotá es así. Usted llega a Bogotá y hay un espíritu de estrés y tensión. Y tiene que estar corriendo y tiene que estar haciendo. Y si usted no está haciendo, es perezoso, está desperdiciando el tiempo. Tiene que hacer, tiene que estudiar, tiene que trabajar. Y si acaba temprano, váyase a buscar otro trabajo de medio tiempo para unas horas extras, no le alcanza. Y es un ritmo frenético y a veces eso se traslada al hogar también. Pues tiene que estar haciendo, tiene que estar desarrollando. Y si está ahí descansando, no está descansando. Está perdiendo el tiempo, tiene que estar haciendo otra cosa. Así que la pregunta no se resuelve entonces con una regla externa, sino con un corazón ordenado. Una mujer piadosa no busca cuánto puede hacer fuera de su casa, sino cómo puede ser fiel a lo que Dios le confió dentro de ella. Entonces noten que trabajar no es el problema es cuando el trabajo redefine su llamado. Ahora, cada caso, como les decía, requiere discernimiento. Habrá momentos en donde trabajar es necesario. Imaginen un esposo que se incapacita y lo echan del trabajo. Ahora, ¿qué le vamos a decir a esa esposa? Pues, esposa, es un momento difícil mientras se recupera, mientras se levanta prontamente. Ahora, el esposo no se va a quedar ahí. El esposo va a tratar, por ejemplo, si fue un accidente, de hacer terapias en la medida de las posibilidades de levantarse, de avanzar y de nuevamente tomar su lugar como proveedor y sustentador del hogar. Habrá etapas donde será sabio tomar una decisión de esas temporal. Habrá contextos donde será inapropiado hacerlo. Y es allí donde debemos pedir sabiduría del Señor, porque en todos los casos la pregunta permanece, ¿está el hogar siendo cuidado conforme al diseño de Dios? Y es ahí donde siempre debemos llevar este tema, hermanos. Muy bien. En conclusión, entonces, hermanos, la escritura nos muestra cuál es el llamado de la mujer piadosa en un mundo cambiante. Y en relación a esta pregunta de si la mujer puede trabajar fuera del hogar o no, porque tenemos que cambiar nuestra semántica también, es decir, o nuestra forma de hablar. La mujer trabaja y la mujer siempre trabaja. La mujer trabaja en el hogar. Cuando alguien le pregunta, ¿y su esposa qué hace? No diga, no hace nada. Porque como hablábamos en la conferencia, entonces la comida se hace sola y todas las cosas que tienen que hacerse en el hogar, los niños se visten solos, todo. Entonces cuando nosotros digamos, hablemos de nuestras esposas, digamos, ella trabaja en el hogar. A mí me ha pasado que mi esposa está en el hogar siendo cuidadosa de su casa, amando a sus hijos, luchando con ellos, enseñándoles, soportándolos, amándolos. Y cuando me preguntan, yo digo, ella trabaja en el hogar. Y me dicen, está en teletrabajo. Le digo, no, ella trabaja en el hogar. Pero, o sea, que está vendiendo algo desde la casa. Le digo, no, ella trabaja en el hogar. Ella está cuidando a nuestros hijos. Ella está cuidando la casa. Y entonces ya empiezan a cambiar y ya después ellos también empiezan a hablar de la misma manera. Y nosotros mismos debemos cambiar eso. Hermanas, cuando otra hermana le pregunte, ¿y usted qué hace? Diga, trabajo en el hogar. Y van a hacerle las mismas preguntas y tienen que ver el valor de las cosas que Dios ha dado, porque nos hemos creído toda esta forma de hablar, toda esta forma de relacionarnos que nos han inculcado,
que ustedes mismas a veces dicen, no, yo no hago nada, como si no fuera valioso lo que están haciendo para la gloria de Dios. Así que, en conclusión general, la escritura no responde con un sí o un no, responde con un orden que gobierna todas las decisiones. Dios ya estableció prioridades, Dios ya definió el centro del llamado, Dios ya dio entonces principios para definir. Y como dice ahí, no es el lugar donde la mujer trabaja lo que define su fidelidad, sino el orden en el que vive delante de Dios. Muy bien, hermanos, con eso entonces hemos terminado esta enseñanza. Eh, Mucho ánimo en el Señor con este tema, que el Señor use todo esto para ser iluminados. Y tenemos 5 minuticos, no sé si hay una pregunta o un aporte que quieran hacer. Eso de la mujer que labora fuera del hogar, ¿no? Porque hay que decir que labora en el hogar y labora fuera, esa es la palabra. El peligro ahí es con quién quedan los niños. Generalmente van a una guardería o generalmente, como decía, con los abuelos que pues no asumen, ellos no asumen una crianza con esos nietos o los dejan con cualquier persona. Esa parte de no ayudar a los niños en un crecimiento y desarrollo en su vida integral, también los expone a un peligro bastante grande y que se ha visto a donde muchas veces han terminado muchos niños en sus vidas por razón de esta situación, ¿no? Así es. Gracias por el aporte. Muy importante. Bueno, Javier, una de las cosas que yo creo que la iglesia ha fallado, yo cuando hablo de la iglesia hablo de los que hemos tenido la oportunidad de enseñar en alguna ocasión, es que los púlpitos han sido muy débiles en dignificar el trabajo de la mujer. Creo que nosotros hemos tenido esa dificultad y es que nosotros mismos nos hemos encargado de que la mujer se vea como una minusválida, las mujeres cristianas, las mujeres nuestras, porque digamos siempre hemos dado a conocer de que el trabajo en la casa es un trabajo de esclavitud, es un trabajo que le tocó, que usted no es importante, que Dios no lo ve como importante. Entonces yo pienso que una de las tareas que tenemos que enfatizar en este tema es dignificar esa posición de que el trabajo es un ministerio, el trabajo en casa es un ministerio. Yo pienso que esa es la parte súper importante de esta conferencia, que el trabajo en el hogar es un ministerio, porque la mujer dice en la iglesia bautista reformada yo no tengo ministerio, pero es que el ministerio lo tiene dado por Dios al momento de formar el hogar. Y entonces el no ver el trabajo de la casa como ministerio es lo que ha causado esa situación de que las personas hay muchas esposas que se sienten frustradas, yo lo digo porque me lo han dicho a mí, se sienten frustradas porque no fueron profesionales, porque les tocó criar, pero uno se pone a pensar, si esa mujer no hubiera estado ahí, ¿seríamos lo que somos hoy en día? Yo Exacto. personalmente digo no. Exacto. Yo le doy muchas gracias a la forma como mi esposa ha estado siempre en el hogar y con los errores, con todas las cosas, pero hoy en día somos lo que somos toda la familia por el trabajo de ella. Y eso es ministerialmente, es muy valioso delante de Dios. Así es, así es. Gracias por ese aporte. Sí, tengo una preguntita. Sí, ya le dan la palabra a su merced. No, digamos que en sujeción la mujer al marido, este le dice que debe trabajar. ¿Ella qué debe hacer? Digamos que ella no quiere trabajar porque ella quiere estar en casa. Ella quiere estar ahí con sus niños, ha sido su pensamiento, pero el esposo le dice que tiene que trabajar. Ahí ella se tiene que someter y trabajar, o cómo se manejaría en ese sentido. Depende de quién sea el esposo, porque si es un hombre incrédulo, por ejemplo. Un creyente. Si es un creyente, yo creo que debe hablar con él, deben hablar. Por eso es lo importante la membresía también de una iglesia, ¿no? Ahí hay unas ayudas, como los pastores de esa iglesia. Y ahí es donde deben buscar consejería, ayuda, porque tal vez él no está viendo lo que ella sí está viendo. Claro. Y entonces es bueno que puedan hablar del tema, que puedan hacer un estudio sobre el tema y que puedan tomar una decisión correcta. Porque tal vez es una situación muy urgente en la que él está pidiendo una ayuda y puede ser que sea válido, pero normalmente no es así. Entonces necesitan a la iglesia. Ella debe orar mucho, pero al final en esos casos es donde yo creo que
al final si él sigue insistiendo y todo eso, pues fue el hombre que ella escogió también. Y ella debe asumir esa responsabilidad de orar hasta que el Señor le permita. Creo que esos no son esos casos donde uno debe decir es necesario obedecer a Dios, a no ser de que sea algo situacional, pero creo que ahí es donde debemos aprender a manejarlo con discernimiento. A veces podremos decir, me opongo a esto o al final es mejor que lo haga mientras el Señor le da el entendimiento necesario. Eso. Hermano, hay casos de mujeres creyentes que enviudaron o se separaron y pues les tocó trabajar. Entonces yo creería que en esos casos pues no descuidando el total del hogar porque tiene hijos pequeños, pero sí de pronto le tocaría asumir esa responsabilidad y ese rol de como de varón en la casa, ¿no? Sí, así es, miren, y esa pregunta es interesante, o eso que está diciendo, porque si nosotros realmente nos inventamos una regla que la Biblia no enseña, como una prohibición tajante, entonces, ¿qué haríamos en ese caso? Deberíamos decirle no. ¿Y entonces qué pasaría? Que no hay provisión, no hay alimento y sería absurdo. Miren, yo crecí en un hogar así, en un hogar donde no hubo un padre y mi madre tuvo que hacer de padre y madre. Entonces hizo mitad papá, mitad mamá. Al final no pudo hacer bien ni su rol de madre ni el rol de padre, pero hizo lo que pudo y muchos venimos de esos hogares. Pero eso debería llevarnos a pensar y a decir, mire que sí hace falta. Por ejemplo, yo llego a la conclusión solamente por la experiencia que no rige mi vida porque me la rige la palabra, pero aún así en la experiencia yo veo y compruebo y digo, hombre, yo veo la experiencia y digo, hacía falta mi papá. Y muchas cosas en la vida me hicieron falta de una crianza paternal. Ahora el Señor que tiene misericordia y el Señor le ayuda a uno, pero esa es la realidad. Entonces, por ejemplo, una mujer viuda es una mujer que le toca, no es si quiere, le toca porque tiene que sustentar a sus hijos. Entonces es diferente, es una situación diferente. Entonces yo creo que por eso cada caso tenemos que analizarlo de manera particular. Sí, hermano, y es que también veía que, por ejemplo, ahí esa mujer, como habla la palabra de la virtuosa, ¿sí? Yo creo que la oración constante de ella sería que el Señor le mostrara un esposo, pues para poder ella asumir el rol en obediencia a Dios. Así ¿Sí es, es? entonces toda mujer que quiera ser una mujer piadosa o virtuosa, como el texto dice, porque debería llamarse así, ¿no? No debería ser una mujer, una cristiana no debería buscar ser empoderada, una cristiana debe buscar ser virtuosa, debe buscar ser femenina, debe buscar ser piadosa. Esos deberían ser los adjetivos que debería utilizar, no el lenguaje del mundo, el neolenguaje del mundo, sino lo que el Señor dice en su palabra. Entonces sí, hay casos de casos, hermano. Esa es una situación particular que vemos en las escrituras. Y muchas de esas mujeres al final terminaron beneficiando mucho el ministerio también. Mujeres que sirvieron al Señor, que ayudaban con sus bienes, que ayudaron a Pablo, que eran hospitalarias, porque la mujer tiende a ser más hospitalaria y por eso el complemento. Gracias, Sí. hermano. Hermano, que muchas veces también por desconocer la palabra se van a los otros extremos. ¿En qué caso? En mi caso, digamos, yo sobreprotegí mucho a mis hijos, Okay. al tal punto que yo no los dejaba salir a divertirse, ni a la calle, ni nada, porque pues yo pensaba de que protegiéndolos yo, ellos no iban a correr peligro. Y ellos pues para ellos fue una frustración eso porque yo sobreprotegí demasiado, cuidé demasiado. Entonces, por desconocer la palabra, eso muchas veces también le pasa a uno que uno quiere llevar ese compromiso de querer sobreproteger, cuidar y hacer todo uno solo. Entonces, en Así ese es, caso, claro. Muchas gracias terrible. por ese aporte. Y miren que eso es lo que ocurre, ¿no? No es el hecho de estar en la casa. Porque una mujer puede estar en la casa con el celular todo el día. ¿Y qué le está enseñando a sus hijos? ¿Cómo los está instruyendo? O sea, probablemente lo que va a terminar es comprándoles celulares para que ellos también se expongan a cosas que tristemente a través de los medios tecnológicos hoy día se están exponiendo los niños desde muy pequeños.
Entonces, eso puede ser un extremo. El otro extremo es el que su merced menciona, y ahí es donde se necesita sabiduría de parte del Señor en su palabra para darse cuenta que es un ministerio activo. O sea, es una labor constante que se debe hacer. Muchas gracias, hermano. Una pregunta, pastor. Es que si la Biblia dice que los padres van a dar cuentas a sus hijos y si una pareja no tiene hijos, entonces ahí ¿qué pasa? Ahí no daría cuentas por los hijos, porque no necesariamente los padres están obligados a tener hijos. Hay padres que no pueden tenerlos y el Señor no les va a demandar algo que Él mismo, porque Él en su soberana mano no les ha permitido tener esos hijos. Entonces, en ese sentido, no les va a pedir cuentas, no les va a decir por qué no. Ahora, los que sí pueden tener hijos y no los tienen por razones egoístas, mundanas, porque hay razones y ahora no vamos a llegar a la conclusión de que todos tenemos que tener 10, 12, 15 hijos, pero cada caso es particular, cada situación es diferente y a veces hay personas que deciden no tener hijos por razones egoístas. Ahí yo creo que darán cuenta también delante del Señor, porque no eran las razones correctas. Entonces eso podría decir. Eh, por ejemplo, pastor, cuando nos acercamos a las escrituras y vemos los argumentos a favor del diseño de Dios para los roles, ¿no? Para el hombre y la mujer, ¿cuáles son los argumentos, aparte de Proverbios 31, cuando dice que la mujer trabaja, que usan los que tienen la postura igualitaria al favor de que la mujer debe asumir un rol pues, de proveedora o que debe tener también un aporte a la provisión del hogar, ¿no? Y también quería como aclarar que aunque está hablando del diseño de Dios para el hombre y la mujer con respecto a si la mujer puede salir o no de la casa al trabajar, es también poder como aclarar un poco de que ese trabajo que ella puede hacer en algunas circunstancias no debe ser para la provisión del hogar. Ok. Bien, hay muchas cosas que decir. Por ejemplo, debemos hacer una teología bíblica de la mujer y empezar desde Eva y ver todas las mujeres en las escrituras. Y entonces la teología que hace, toma mujeres como Débora, por ejemplo, y dice, las mujeres deben ser como Déboras. Pero si usted va y estudia bien a Débora, va a ver que Débora no se tomó el poder. Débora impulsó a Barak para que hiciera su labor. Entonces, por ejemplo, ese es un caso que se menciona. O se menciona de manera simplista. Dicen, estas mujeres trabajaban, por ejemplo, Ruth. Ruth trabajaba en el campo, sí, pero era soltera. Entonces, cada caso tenemos que mirarlo en su contexto. Un texto que se utiliza es el de Gálatas, cuando dice que ya no hay mujer ni varón, sino que todos son uno en Cristo, pero otra vez contexto. ¿De qué está hablando ahí? De la salvación, de que todos somos iguales en la fe que es en Cristo Jesús porque estamos unidos al mismo cuerpo que es Cristo. Y eso no está eliminando las distinciones. Lidia, la vendedora de púrpura, por ejemplo, era una mujer dada al Señor. Hay mujeres que enviudecen, hay mujeres que tristemente a veces están divorciadas por causas legítimas, son mujeres que deben trabajar, son mujeres que deben proveer, que no era su modelo, pero que ahora cambió por la distorsión del pecado. Entonces, una y otra vez, por ejemplo, esos textos son de los que ellos usan para justificar eso, pero es solamente ver el contexto y aclararlo. Ahora, en relación a la segunda pregunta, eh, creo que la labor es del esposo, la labor es el de la cabeza. Ahora, la mujer funge como ayuda idónea. Puede ser algo que ella está viendo que falte, puede ser algo que ella está viendo que puede ayudar tal vez en una ocasión, en una situación. Ya dice, por ejemplo, pues no hemos salido a viajar. Salgamos, démonos un viaje, por ejemplo, o demos esta vuelta, o hagamos esto. Tal vez en ese sentido creo que la provisión que pudiera traer una mujer es la que yo veo en Proverbios 31 también. Ella no tenía que irse por el pan lejos, por ejemplo. Ella tal vez podría haber conseguido el pan más cerca, pero ella quería conseguir un pan especial para su familia. Ella quería hacer los propios vestidos para su familia y podía haberlos comprado, pero ella quería hacerlos. Ella quería darse ese lujo de hacerlo. Entonces, no necesariamente es salir, buscar provisión ahora para hacer eso, sino es no dejar el eje central. Entonces, porque es que ahí hay un peligro y ahí es donde yo creo que muchas veces cada hogar tiene que tomar sus propias decisiones, porque podemos ver eso como una excusa para empezar a decir, ay, no, es que ella me está ayudando, pero entonces no está ayudando realmente, ella es la que está proveyendo. Entonces, hay cosas que son claras, yo creo, o sea, a veces tratamos
de justificarnos y de cubrirnos, pero realmente somos nosotros los que tenemos que ser proveedores de nuestro hogar. Sí, vuelvo al punto, si es una mujer que está ayudando, pero está 8 horas fuera del lugar, si es una mujer que está ayudando, pero su salario duplica al de su esposo, si es una mujer que está ayudando. Ahora, hay cosas en las que nosotros hasta ahora estamos entendiendo las verdades. Por ejemplo, esto es algo que ustedes tienen que discernir y tienen que meditar y reflexionar en la palabra de Dios, porque tal vez ustedes son los de los casos que yo estoy mencionando, pero tienen que apuntar a reformarse conforme a la palabra del Señor en esa área particular también. Ustedes tienen que mirar si creen en el Señor o no creen en el Señor. Pero antes, tenemos que entender que antes no lo sabíamos. Antes estábamos viviendo en nuestra vana manera de vivir. Antes tal vez estábamos en iglesias donde nunca se había mencionado esto, o cuando se mencionaba erróneamente. Entonces no debemos tampoco ser tan duros, pero al mismo tiempo debemos ser responsables de empezar a tomar acciones, porque a veces no es tan fácil. Puede ser que ustedes ya tengan un sistema montado en donde la esposa es la que provee y tienen una cantidad de deudas enormes en donde no pueden decir de la noche a la mañana vas a dejar de trabajar, sino que toca pagar las deudas, empezar a organizarse. Y eso hace parte de la vida cristiana, hace parte de la restauración, hace parte del arrepentimiento, hace parte de no conformarnos a este siglo, sino ser conforme al Señor. Entonces no sé si eso, Elías, ayuda un poco a lo que dice. Mis hermanos, vamos a parar porque ya se nos va el tiempo y ahorita vamos a comenzar nuestro culto de adoración. Entonces, ahí está el hermano Elías, ahí también está el hermano Jairo, ahí tienen una tarea por delante porque hay muchas cosas más que decir, hay más cuestiones que proponer, pero que el Señor les dé la gracia ahí para con los hermanos y cualquier cosa para servirles también en el tema. Oremos brevemente y entramos en un breve receso. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por este tiempo de instrucción bíblica. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícenos y ayúdanos en todas las cosas, Señor. Danos la sabiduría necesaria para vivir como tú mandas, Señor, para agradarte y para darte la gloria con todo nuestro ser. Así oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.